cantar. Bueno, acá estamos. Buenos días. Poniéndole ritmo a esta mañana lluviosa. A esta mañana lluviosa sobre Buenos Aires. ¿Cómo estás, Lía? Muy bien, Fortu, ¿cómo estás? ¿Estás ahí, Fortu? Estoy. Buen día. Buen ¿Cómo día. andan? Muy bien, aquí estamos. ¿Todo tranquilo? Bueno, ¿O todo intranquilo? Todo tranquilo, si tenés un rato te cuento. O nos como vos quieras. claro, ¿por qué empezás así, Fortu? Puedes decir otra cosa. Claro, Sí, claro. bueno, Somos pero felices, son las por ejemplo. formalidades de la época. Somos felices, podría ser una buena forma de Yo empezar. estoy muy contenta. Bien, qué bueno. ¿Qué Sí. pasó? Fui a la marcha y a la movilización del miércoles. Ajá. Y me pareció la movilización y el paro, ¿no? Yo no soy estatal, así que acompañé el paro que hicieron los trabajadores del Estado y que fue con movilización y estoy conforme porque, primero porque se dio en términos absolutamente previsibles, digamos, desde la organización social, que es contundente, pacífica y sobre todo, digamos, como marcando el límite, ¿no? Porque, digamos, este paro que fue promovido además por la CTA, vos sabés que Macri se juntó la otra semana con la CGT oficialista, con la CGT de Moyano, Caló, bueno, no convocó a la CTA al diálogo, ¿no? El gobierno viene hablando, utilizando el término diálogo para marcar diferencias con el gobierno anterior, según dicen ellos. De todos modos, ese diálogo no los incluye a todos y no incluyó a la CTA de Yasky, de Micheli. Y bueno, y a mí me pareció que este paro y movilización, que además nosotros hemos promovido desde acá la necesidad de empezar a pensar ya rápidamente en expresar el repudio hacia políticas económicas, no digo y sociales porque no hay política social, pero que sí de fuerte impacto en lo social, como tiene que ver, entre otras cosas, con los despidos de los empleados del Estado, pero además con toda una política, digamos, que está generando una gran inflación y que está generando suspensiones y despidos, no ya en el Estado, digamos, fuera del Estado también. Entonces, lo que me pareció importante, digamos, es marcar el límite, porque simultáneamente con esta movida se implementaba, estaba previsto implementar a partir del mismo día en que se producía la movilización el protocolo que comentamos en nuestro programa anterior, el protocolo que instruye a las fuerzas de seguridad para actuar reprimiendo en caso de manifestaciones sociales y políticas y sindicales que se expresen contundentemente y ocupen las calles y ocupen las plazas. Entonces me pareció sumamente interesante y sumamente oportuna, porque fíjate que algunos dicen, bueno, pero lleva 70 días de gobierno, hay que darle tiempo, ¿no? Y por ahí desde alguna persona sensata y sin mucho análisis podría decir, sí, claro, bueno, habría que darle un poco de tiempo. Pero fíjate una cosa, ¿has visto las campañas sobre la violencia de género? Sí. Porque acá estamos hablando de violencia, ¿verdad? Uh-huh. Con medidas que violentan y atacan la dignidad de las personas. En las campañas, afortunadamente buenas campañas que se implementaron hace ya 2 años, cada vez más fuertemente, sobre la violencia de género, lo que te dicen, y que además es real y ojalá se tomara en cuenta, es que no tenés que dejar pasar esa primera violencia, Claro. ¿no? Cuando lo conocés
cuando te estás por poner de novia, ese primer empujón, esa actitud de aislarte de tus amigos, De querer dominar. ¿no? De tu Situaciones. familia, de querer dominar situaciones, de decirte, bueno, a mí no me gustaría que trabajes. Esas primeras violencias, en las campañas contra la violencia de género, te dicen, mirá, frenalo ahí, porque después terminás prendida a fuego, muerta, Claro, son mutilada. Son los primeros indicadores. Entonces, si bien estas sugerencias, estos consejos, digamos, están orientados a prevenir la violencia de género, tienen que ver con la violencia. La violencia de género es una forma más de violencia. Entonces, a mí me parece interesante tomar esas recomendaciones para cualquier situación de violencia. No la dejes avanzar. Ponele un límite, parala a tiempo. La violencia hay que pararla a tiempo. Hay que decirle al violento, no avanzás. Entonces por eso estaba contenta y conforme, digamos, con esta marcha, con esta movilización, que iba más allá, además del reclamo de los trabajadores estatales respecto de los brutales despidos que se siguen llevando adelante, ¿no? Porque al principio tuvieron como mucha más prensa, digamos, pero de todos modos, ahora con esto de la modernización del Estado, van a achicar estructura, van a seguir despidiendo gente, lo cual además es absolutamente opuesta a esa intención que manifiesta Macri de pobreza cero. Cuando vos dejas una persona en la calle sin trabajo, lo que haces es incrementar la pobreza. Y si lo que buscan es que, también como dice el presidente, que vos estés orgulloso de tu trabajo, él va a hacer eso, darte un trabajo del cual vos estés orgulloso. No estaría mal que antes de echar a la gente le pregunten qué onda con su trabajo, qué opina, si está orgulloso o no. Porque echarlo primero y después decir que vos le vas a dar un trabajo que lo haga sentir orgulloso, claro, no ahora. No es que se va de ahí a otro lado donde tiene un trabajo que, según vos además, se va a sentir orgulloso. Debería ser según él o ella, si ese trabajo lo hace sentir con orgullo. Toda una mentira, bueno. Estamos describiendo lo que dicen y la obviedad, digamos, de la mentira que encierra todo ese discurso. Y nosotros hablábamos entonces de esta cosa de tomar, ¿no? Las recomendaciones respecto de la violencia de género, porque todo esto que describimos es violencia. O sea, es que en general, y lo hemos dicho en nuestros programas, la violencia puede estar referida a ese acto visible, puede estar referida a todo el proceso que se desata de acumulación, de incremento, de sumatoria de violencias, pero también la violencia es una metodología de acción. Y a mí en todo caso me gustaría detenerme en este aspecto, ¿no? Porque una política o un proceso político puede ser metodológicamente violento. Aún una política, un proceso político surgido en un contexto democrático, ¿no? Hay decisiones, hay medidas políticas que implican una provocación, por ejemplo, una provocación que impacta en la dignidad, perjudicando, humillando, ya que hablábamos del despido de empleados públicos, que te despidan de tu empleo arbitrariamente y además te lo notifiquen por vías de hecho un agente de seguridad y además de dejarte sin trabajo, eso impacta fuertemente en tu dignidad, eso te humilla, ¿no? Y a veces hay medidas que impactan en el espíritu democrático también, cuando son violatorias, por ejemplo, de garantías constitucionales, como este protocolo para desactivar protestas que estábamos mencionando antes, ¿no? Entonces son también medidas de gran provocación, estas y aquellas, por ejemplo, que apuntan a la destrucción de símbolos sociales, fíjate. Símbolos sociales, símbolos populares, nacionales, democráticos, que hasta incluso tienen una gran carga espiritual para el pueblo, ¿no? Son acciones violentas en sí mismas, pero que a la vez
lo que promueven es que, o incitan a una respuesta violenta del otro lado para justificar una nueva violencia. Esa es la metodología del provocador. El provocador es doblemente violento, porque aplica violencia sobre la violencia, porque busca la reacción violenta para aplicar una nueva violencia. Se mueve con esa suerte de necesidad de producir afuera algún hecho violento que además le garantice la descarga de su violencia sin límite, como el vampiro, ¿no? Que necesita sangre, es su alimento y es su descarga. Entonces a mí me parece que hay que aprender a distinguir a los provocadores, porque sabiendo cómo funcionan, también nos permite buscar la respuesta más adecuada, en lugar de responder mecánicamente como pretende la provocación. La provocación puede provenir de un individuo, de un grupo o de una estructura. Hay sistemas, hay estructuras cuya metodología es la provocación. Provocación de grandes sectores sociales o de grandes franjas sociales para generar la reacción y luego disciplinar reprimiendo esa reacción. Es muy perverso. Personalmente advierto esa metodología de provocación cuando se implementan medidas o políticas que generan sufrimiento, a la vez que generan un registro de impotencia muy, muy fuerte frente a lo que se vive como imposible de evitar, ¿no? Vos a partir del mes que viene vas a pagar 600% más de luz, te guste o no te guste, tengas o no tengas para pagarlo. Bueno, eso es una medida violenta y es de gran provocación. Es de gran provocación. Entonces, a mí me parece que en situaciones de que se ejerce gran violencia sobre nosotros, también hay que, sobre todo en situaciones, digamos, de enfrentamientos violentos, hay que descreer también de ese valor de la valentía o el heroísmo como virtudes, ¿no? En realidad hay que empezar a diseñar estrategias y utilizar tácticas que te protejan, ¿no? De esa cosa que está en realidad provocada. O sea, no hacerles el juego a los violentos y a los provocadores, ¿no? Frente a este panorama tan brutal, nosotros los humanistas le oponemos una acción no violenta siempre, siempre. Pero no basta una actitud no violenta externa, porque la no violencia no está en la cultura. Si la cultura fuera no violenta, no habría espacio para la violencia. Lo que está en la cultura es la violencia, si no, no estaría justificada. Y en una cultura lo que prima son los valores y los principios en los que se apoyan todas las acciones que se derivan de ella. Esos valores culturales operan a la vez como contenedores, como orientadores, como referenciadores. Para asumir una lucha no violenta hay que creer en esa fuerza. Y además hay que quererla. Es asumir la posibilidad de generar una cultura de paz y no violencia, una cultura donde el sufrimiento es un antivalor, así de fuerte. El sufrimiento en una cultura no violenta es un antivalor. La no violencia activa consiste en tácticas de respuestas no previstas. Fíjate que hay mucha táctica absolutamente previsible. Yo respeto, avalo, acompaño ir y plantar una carpa en un lugar, pero es absolutamente previsible. Eso ya lo conocen todos, ya saben cómo funciona, ya saben cómo desactivarlo, te cansan, te agotan, la misma población termina hinchándose de ver, de sentir el olor, de ver la basura, de ver la gente siempre instalada ahí, y termina no teniendo el efecto querido, y es absolutamente no violenta. Entonces me parece que hay que avanzar hacia tácticas de respuestas no previstas y no previsibles, que desarticulen ese esquema de acción y reacción que la física muestra como ineludible, ¿no? A toda acción corresponde una reacción desde la física. Yo creo que es ahí donde lo humano tiene esa capacidad, que es la intención, de romper esa mecánica aparentemente ineludible, sino que es en todo caso absolutamente transformable desde la experiencia humana. En un contexto violento, la acción no violenta desconcierta. Y la acción no violenta
es en definitiva la acción oportuna. Fíjate, hay un principio de acción válida que se enuncia así: no te opongas a una gran fuerza, retrocede hasta que aquella se debilite, entonces avanza con resolución. Comprender este principio y ponerlo en práctica puede ser un primer paso en un cambio cultural del que tanto se habla.